como quien no quiere olvidarte. Y continuamos en este Banda 3.0. Hablábamos hace un ratito con Silvana Alonso acerca de la polémica por el traspaso del subte. Yo decía, ¿a quién le pertenece hoy el subte? Cuando pasó el tiempo del que se acordó en aquella acta acuerdo del 3 de enero, el gobierno de Mauricio Macri planteó un recurso de amparo ante la justicia, también lo hace el gobierno nacional en el día de ayer. Nosotros estamos con Alejandro García, legislador del PRO, gracias por haber venido, y con Edgardo Forn, legislador por Nuevo Encuentro, también gracias por haber venido en la mañana de hoy. Bueno, en principio preguntarles esto, que yo me preguntaba al comienzo, hoy, ¿estamos a 7 de marzo? Sí, 7 de marzo. ¿De quién es el subte? El subte es de quien siempre fue respecto, digamos, el manejo y el control del contrato de concesión, que es el gobierno nacional. El gobierno nacional, que en el marco de negociaciones de toda la política de transporte, por ejemplo, haciendo uso obviamente de tentar esa potestad, prorrogó ese contrato de concesión con Metrovías, por ejemplo, hasta el año 2017. Si me permitís un minuto... pero ya, sí. Y no se olvide lo que me quiere decir. Le pregunto a usted, ¿de quién es el subte hoy? Según opiniones de calificados juristas, constitucionalistas como el doctor Sapsay, el documento que firmó el gobierno de la ciudad lo hace poseedor de la titularidad de Subterráneo de Buenos Aires, aunque hoy el tema está en manos de la justicia y hay que esperar el dictamen de la Corte Suprema, seguramente. Bueno, esperaremos en principio a ver cómo se resuelven los amparos para la semana próxima, tal vez presentados esta semana. ¿Me quería decir? Sí, porque por lo menos para intentar poner la discusión en cierto contexto. Sí. Digamos, esto empezó no por una cuestión, me parece a mí, del gobierno nacional preocupado por mejorar la calidad del servicio y del usuario del sistema de subterráneos. Empezó en un marco de ajuste o sintonía fina, definen algunos, en el que tiene que ver con ajuste de tarifas, de servicios. En ese esquema es que el gobierno nacional recuerda, entiendo yo, y ese recuerdo lo pongo muy entre comillas, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Y es que pide la señora presidenta un esfuerzo al jefe de gobierno en pos de colaborar con la eventual transferencia del sistema de subterráneos. Recuérdese, se firmó un acta remanida últimamente, en el que lo que se inició fue un proceso de diálogo establecido en un marco de 90 días para avanzar en todo lo que fuera necesario en términos de dictados de actos administrativos, de decisiones económicas y redacción de actos jurídicos, porque obviamente este es un acto complejo, es un acto complejo de resolver, requiere de una decisión política, pero un acto complejo de resolver. Una última aclaración, tantas son las cuestiones que hay que dirimir, que recordemos que Metrovías y ese contrato de concesión incluye el ferrocarril Urquiza, con lo cual hay que sacar lo que es el ferrocarril Urquiza del contrato de concesión. La verdad es que nos tomamos esos 90, empezamos las negociaciones de marco de esos 90 días, pero no hemos encontrado voluntad de diálogo y avanzar en ese consenso, porque la verdad es que queremos hacernos cargo de subterráneos, pero en un margen de buena fe y de discusión de todos los temas que involucran el eventual traspaso. Diputado, en el acta acuerdo que se firmó decía claramente que el gobierno de Mauricio Macri se iba a hacer cargo al terminar esos 90 días. Digo, porque hay una cuestión de interpretación, por un lado, que seguramente hará la justicia acerca de lo que se firmó. Hay otra cuestión de lo que en verdad dice. No hay utilización de potenciales en ese acuerdo. Se habla acerca de que si el gobierno nacional no continúa brindando la seguridad, entonces Macri podría desistir. Nuria, yo creo que a este tema hay que verlo con un enfoque político, donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se victimiza frente al gobierno nacional, elude responsabilidades, transfiere responsabilidades del buen manejo del gobierno, porque gobernar en definitiva es resolver los problemas de la gente, y ya a comienzos de este siglo, o fines del pasado, el 99, hubo una transferencia formal validada o convalidada por la propia legislatura porteña. Entonces, más que entrar en los vericuetos jurídicos o leguleyos de lo que dice la Carta, que por otro lado, como le decía antes, prestigiosos constitucionalistas afirman que el gobierno de la ciudad tiene que hacerse cargo, esto es lo que corresponde. Acá de lo que se trata es de mostrar una dicotomía entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que además está en campaña para el 2015. Entonces se pretende hacerle creer a los porteños que Macri no puede gobernar porque Cristina no lo deja. Yo creo que este es el meollo de la cuestión. Ahora la justicia va a resolver la diferencia en términos judiciales de lo que presentó el gobierno de la ciudad y lo que presentó el gobierno nacional. Pero me parece que el debate de fondo pasa por otro lado, y pasa
por analizar a fondo las consecuencias nefastas del proceso de privatización de la década de los 90 y la necesidad de replantear la definición de las empresas de servicios públicos de transporte. Nosotros creemos que hace falta pensar en empresas públicas donde participe en una gestión tripartita el Estado Nacional o el Estado de la ciudad, los usuarios y los trabajadores, que es la única forma de garantizar el cumplimiento del objeto social y evitar la corrupción y evitar, por supuesto, las ineficiencias. Yo creo que hay que apuntar en esa dirección. Bueno, y el gobierno de la ciudad se tiene que hacer cargo. Pero hoy al usuario se lo escucha poco, porque de hecho retirar la policía, está bien, se sabía hace un mes, retirar la policía de las estaciones de subte, lejos de pensarse en una cooperación para con el gobierno de la ciudad en un momento que tiene que hacerse cargo de algo que circula en el ámbito de la capital federal y es mayoritariamente usado por los porteños, no son los únicos que los usan, pero mayoritariamente utilizado por los porteños, digo, no es cooperar. Es tratar de cada vez más ir intentando ponerle problemas a aquel que se tiene que hacer cargo de algo nuevo. No, de ninguna manera, porque... Disputan entre ustedes, no. Yo les planteo algunas cosas que se me ocurren, pero... Es la primera vez que hablamos con el diputado Ford, asumió recientemente, y celebro hacerlo. Lo que digo es, si a alguien le parece, vos hablabas cuáles fueron las condiciones, en qué términos, si a alguien le parece que en estos cinco cláusulas se puede hacer una transferencia del sistema de subterráneos, la verdad yo soy abogado, entiendo que hay abogados más expertos que yo en la materia, pero esto es lamentable, que la Nación pretenda decir que esta hoja y media, que es poco seria para un estudiante de primer año de abogacía, implica la transferencia del sistema de subterráneos. Es poco serio. A ver, vos decías, el diputado hablaba recién de la década del 90 y demás. Digo, sin duda esa es una discusión. Ahora, me parece que debemos extremar la responsabilidad que implica administrar subterráneos. No hubo, como vos señalabas, un proceso de diálogo y de buena fe en avanzar en este proceso. No lo hubo. El recorte de subsidios, el retiro de la Policía Federal. Cuando vos te piden un esfuerzo en cadena nacional, lo que vos suponés es que va a haber una correspondencia y que dos jefes de diferentes jurisdicciones, la Presidenta de la Nación y el jefe de gobierno, se van a sentar y avanzar en ese traspaso. Acá no hubo pocas reuniones y cada vez que el jefe de gobierno ha querido avanzar en este proceso, la verdad es que no hay funcionarios del Ejecutivo Nacional con los cuales se pueda avanzar. Lamentablemente hemos tenido que recurrir a la justicia para resolver esta cuestión. Sí. Y termino, sé que la parte por ahí jurídica y formal no es lo más atractivo, pero como diputado estoy obligado a decirlo. El diputado Ford hacía referencia a una ley del año 2000. La verdad es que esa ley no define absolutamente nada en términos de transferencia. Tanto no lo definió que de hecho era el Ejecutivo Nacional quien seguía administrando. Nosotros como diputados debemos ratificar todos los acuerdos o convenios. Este es un proceso complejo que implica inclusive en la Ciudad de Buenos Aires y por su propia Constitución la participación de la legislatura y no va a haber transferencia o eventual transferencia hasta que no haya una ley que la ratifique. Es así de sencillo. Diputado, ¿por qué sacar la policía justo ahora? Hay que decir que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se han tomado medidas para garantizar la seguridad de los porteños en barrios de la capital federal de la República con la presencia de la Gendarmería y de la Prefectura. Es decir, que no se han desentendido de la problemática de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Es más, hubo un descabezamiento de varias comisarías porteñas precisamente por algunas connivencias demostradas con el narcotráfico, con la trata, etcétera. De manera que no se puede argumentar que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se está desprotegiendo. Además, pero hay lugares que quedaron libremente expuestos. Pero estamos en un proceso además porque hay que tener en cuenta... Vayamos a los hospitales y a los lugares que hace un año que están... Nuria, hay que tener en cuenta que se han comenzado a desarrollar foros de participación ciudadana para involucrar a los ciudadanos y las ciudadanas junto con las fuerzas de seguridad en la vigilancia de la seguridad colectiva. Este es un proceso que tiene que ver con un criterio de participación democrática. Ese mismo criterio que además establece la Constitución de la Ciudad en el artículo 1 como definición de democracia participativa, es el que creemos que tiene que actuar en el manejo de los servicios públicos. En el caso de la presencia policial en los subterráneos, esto no es un hecho que ha tomado por sorpresa al gobierno de la ciudad, porque se anticiparon plazos, se fijaron los términos y evidentemente desde el gobierno de la ciudad no se tomaron los recaudos para suplir con la presencia de la metropolitana. Hace un mes, antes. Un mes es suficiente, Nuria, para organizar una fuerza de 250, 300 o 400 hombres en una ciudad que tiene el tercer presupuesto del país y que pretende ejercer y tiene todo su pleno derecho el
carácter de Estado federal como corresponde a partir igual de la Constitución. Ciudad de Buenos Aires se quedó sin policías en lugares públicos, hospitales, se quedó sin policías en los hospitales. Porque eso le corresponde a la metropolitana. Está bien, sí, a una metropolitana que se está formando. No lo hago por una defensa, lo hago por una interpretación como ciudadana y que vivo en la capital federal. Pero quiero decir, esto de que los usuarios, la gente tenga que intervenir, el tipo que va a un hospital, el residente de un hospital público que sufre todos los días, las cuestiones que pasan dentro de los hospitales por no tener a alguien de seguridad que los cuide, es responsabilidad del gobierno de la ciudad y sin duda el gobierno de la ciudad ya con un año debería haber definido la situación. El problema principal de los hospitales no es la presencia o no de un uniformado, es la baja calidad del servicio que se da a la salud pública. Hay un retraso enorme. Entonces el problema no es la presencia del CANA en la puerta del hospital, es el tema de los suministros, del presupuesto, de los horarios de atención al público. Este es el problema. Hablábamos de políticas públicas. Entonces, hablando de políticas públicas, a mí me parece que el objetivo central obviamente deben ser los ciudadanos. Y hacíamos referencia a cómo avanzó este proceso subterráneo, porque yo no me quiero ir todavía del tema. ¿Dónde estuvo la buena voluntad? Preguntaría yo, porque el diputado señalaba, hacía referencia a la Policía Metropolitana. 1.196 agentes de la Policía Federal requiere la seguridad de subterráneos. Repito, 1.196. ¿Cuántos agentes en términos de operatividad para llevar a la calle tiene la Policía Metropolitana? 1.900. Pero al margen, digo, ¿cómo es esto que primero firmás un acta, 2 jurisdicciones, decís, nos damos un plazo de 90 días y avanzamos con todo lo que haya que resolver, y acto seguido me sacás la Policía Federal? ¿A quién se tuvo en cuenta cuando sacó la Policía Federal? Porque el caos lo vivieron los usuarios de subterráneos. ¿Por qué esta cuestión unilateral e intempestiva? Porque no es que en el marco de este acuerdo que ellos honraron con su firma para avanzar en esos 90 días, se avisó y dijo, miren, a partir... No, se nos notificó con un plazo imposible de resolver, porque nadie más que la ministra de Seguridad Garré sabe cuántos son los agentes en términos operativos que tiene la Policía Metropolitana. Entonces a mí me parece que uno puede sostener un discurso frente a una cámara, pero cuando vos lo confrontás con hechos reales, te das cuenta de dónde hay buena fe y dónde no hay buena fe. Por eso te citaba el caso puntual de... A mí me parece que hay ciertos números, ciertos conceptos macroeconómicos que no están cerrando en la economía, y ahí es donde recuerda el gobierno nacional que subterráneos eventualmente puede ser transferido a la ciudad de Buenos Aires. No creo en la buena fe desde el inicio, porque no haber respetado este plazo de 90 días implica justamente la carencia de buena voluntad y buena fe que requiere todo avance de 2 jurisdicciones y 2 jefes de diferentes jurisdicciones electos. Ahora, García, ¿por qué si esto que se firmó el gobierno de la ciudad no lo interpretó como un acta compromiso de traspaso real para cuando se cumplieran los plazos, se aumenta el subte? Porque en el marco de ese avance había un problema liso y llano que resolver, y por eso hacía referencia al tema presupuestario. Te recuerdo que se retiraron 800 millones de pesos de subsidios, por eso te hablaba del problema económico. Primero se decide retirar los subsidios y después se deciden, ¿por qué no se hacen cargo de los subtes? Nosotros decimos, podemos hacer ese esfuerzo, sentémonos y discutámoslo, pero en ese marco y para resolver esa cuestión es que se le da, en el marco de la negociación, la potestad tarifaria. Ahora, Nuria, nunca se avanzó en lo que implica la transferencia del sistema de subterráneos. Hay muchas cuestiones que resolver. Personal, cuál es el patrimonio de la empresa, cuáles son sus deudas, cómo quedan los trabajadores. ¿A vos te parece que con estos puntos, un contrato de locación tiene más cláusulas que esto, un contrato de locación tiene más cláusulas que esto? Y aparte no podemos dejar de desconocer. Está bien, pero de todos modos se firmó como que en 90 días el traspaso se realizaba, ¿o no? A ver. Se fijó el plazo de 90 días y se designaron las partes para hacerlo a los fines de que lo leo, para que los profesionales correspondientes a ambas jurisdicciones avanzaran con el dictado de los actos jurídicos que sean necesarios para la formalización de cuestiones legales, económicas, administrativas. Y aparte una I en el medio, y para transferir el contrato, porque te voy a decir que hoy la ciudad de Buenos Aires no es parte en el sistema de subterráneos. Una parte es el gobierno nacional y la otra parte es Metrovías, tampoco somos parte. Ahora, si queremos avanzar en ese esquema y la ciudad pone buena voluntad, es, si me sacás el subsidio, ¿cómo cubro esa brecha? Obviamente me das la potestad tarifaria y así fue que se resolvió esa cuestión mientras avanzaba con la negociación. Diputado Ford. Recordemos que el Estado Nacional continúa con el 50% del subsidio por el plazo de un año, es decir, que hay otra parte que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero si hacemos una breve cronología, el gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, firma este documento, a las 24-48 horas aumenta el 127% de la tarifa, el Grupo Rogio, que es el principal beneficiario
beneficiario hace un flor de negocio, porque en bolsa se calcula alrededor de 10 millones de pesos, no se convoca a la audiencia pública como establece la norma que fija el funcionamiento del ente de regulador de los servicios públicos. Por eso un conjunto de diputados y un conjunto de organizaciones de defensa de los consumidores acudimos a la justicia, porque fue una medida intempestiva sin dar los argumentos necesarios acerca del presupuesto de Metrovías, la necesidad de la inversión, del mantenimiento. Ahora, montándose en la tragedia de Once, el gobierno de Mauricio Macri aprovecha el hecho político y mediático para decir que deja sin efecto el asumir la transferencia del subterráneo, lo cual evidencia que es una actitud absolutamente política que además está protegida por un blindaje mediático de los medios hegemónicos. ¿Tiene que ver con lo de...? No, perdón, me reía porque otra vez... Tiene que ver, no, pero digo, yo me quedé colgada con eso, porque en verdad, digamos, tiene tanta importancia una cosa como la otra. Ahora, a usted le pregunto, ¿tiene que ver lo que ocurrió en la tragedia de Once como para que unos días después salga Mauricio Macri por conferencia de prensa a asegurar... Bueno, no nos vamos a hacer cargo del subte? No, a ver... Digo, ¿y cuánto influye esto en alguien que quiere ser presidente de la Nación también? Pero, a ver, no fue eso obviamente lo que decidió suspender, pero sí eso tuvo mucho que ver en función de resaltar lo importante que es avanzar en un proceso responsable. Digo, porque no se puede soslayar semejante tragedia. Oye, pero ¿bastó lo de Once? O sea, ¿hizo falta lo de Once para que se dieran cuenta que no podían avanzar en esto cuando se estaba... ¿A cuántos días? No, te recuerdo que no habíamos avanzado tanto con las negociaciones y la gota que derrama el vaso es el retiro de la Policía Federal. Recordate el caos que fue. ¿Y por qué no se anuncia cuando se sabe que se va a retirar? Caos? Perdón, pregunto porque no sé cuál fue el caos. Porque el servicio... Mire, yo uso subterráneos. Yo también, todos los días. No, diputado. Yo todos los días no, pero lo uso habitualmente. Todos los días no lo uso. ¿Cuál fue el caos? Pregunto, ¿no? Usted sabe, pero, Edgardo, ¿vos viste cómo viajó la gente? Todos los días viaja la gente, porque el servicio es pésimo. La gente no pudo viajar en los subterráneos. El servicio de trenes y de subterráneos es un desastre, no pudo viajar en subterráneos por el caos de que fue porque retiró no la policía. 1.200.000 personas. El servicio es un desastre porque desde que se privatizó no se pensó en el usuario. Hace 10 años que administran ustedes el subterráneo. ¿Cómo es un desastre? Yo no soy parte del gobierno. Yo soy son parte del mismo bloque, del Nuevo Encuentro, claro. Yo soy diputado del Nuevo Encuentro, pero quiero aclarar. Por eso ponemos el énfasis en la necesidad de replantear todo el sistema de transporte. Pero yo estoy de acuerdo con eso, lo que digo es que no es a los ponchazos. En lo concreto lo tiene que asumir el gobierno de la... ¿Por qué no es a los ponchazos? Porque esto ya se viene anticipando y esto es parte indiscutible del área de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de que una parte importante de los compatriotas del conurbano bonaerense utilizan el servicio, lo cual hace pensar que en algún momento, cuando esto se normalice, esperemos que pronto, hay que pensar en políticas que abarquen la región metropolitana, porque hace tiempo que los problemas de transporte, de seguridad y de salud no se agotan en los límites estrictos de la Ciudad de Buenos Aires. Para eso hay que articular gobierno nacional, provincia de Buenos Aires y la capital de la República. Yo estoy tan de acuerdo que vos, que te pido un favor, si vos lográs que alguien del Ejecutivo Nacional con buena fe se siente, sería muy bueno, porque la verdad, yo siento como que se están escondiendo de esto. Entonces entiendo que salen a mostrar un discurso y a bajar un discurso frente a los medios, no sé si los hegemónicos, como decíamos, frente a los medios, pero no necesitamos discutirlo frente a los medios, o sí en todo caso explicarlo, pero hay que hacerlo en el trabajo concreto. Te vuelvo a decir, ¿cuál es el patrimonio? ¿Qué pasa con los trabajadores? Edgardo, hay que separar, si el contrato de Metrovías lo pasás como está ahora, la ciudad asuma hasta el ferrocarril, pero es una cuestión elemental. Hay un cambio en la conducción en cualquier empresa, o incluso a nivel de gobierno, siempre hay un periodo, por ejemplo en este caso 90 días, para terminar de ajustar los números, los papeles, y ese periodo estaba abierto. El que lo suspendió unilateralmente es Mauricio Macri. Entonces, acá no es que falte la actitud de negociación, porque las condiciones para hacerlo estaban planteadas. Ojalá, acá unilateralmente y tratando, insisto, de generar un hecho mediático de impacto en el estado de ánimo, particularmente de los porteños, para enfrentarlo con el gobierno nacional. ¿Te referís al discurso de la presidenta en el Congreso? No, es evidente. ¿A compararlo con el alcalde de New York? No. ¿Te referís a eso? ¿A que se puede cambiar? No es como cambiar una cartera de zapatos. Digo, porque si no, vos podés construir el discurso y todo lo que vos quieras, pero se confronta con la realidad. Y a mí, la verdad, te digo, llega un punto, hasta mi mujer me señala que está harta. El tema, ¿sabes cuál es? Tenemos que asumir las responsabilidades. Bueno, el gobierno de la ciudad es el primero que tiene que asumir. Mira, el gobierno de la ciudad está asumiendo, y no es el primero, son 2 jurisdicciones. Hay que resolver
como dos representantes de dos jurisdicciones tienen que avanzar. No puede ser que no haya un acuerdo. Para eso requerís cuanto menos la buena voluntad para hacerlo y la predisposición a hacerlo. Con actos intempestivos, retirando la federal, perjudicando al usuario, no se va a resolver. No se va a resolver de esa forma. El acto intempestivo es la clausura del diálogo dispuesta por Macri en una escenificación que hizo en su conferencia de prensa. Mira, a los ponchazos, una última cosa, discúlpame que te interrumpí, no lo vuelvo a hacer. No. Una última cuestión. Vos y yo somos diputados. Sí, señor. Nuestra Constitución expresamente de la Ciudad de Buenos Aires prevé la prohibición de delegar competencias que son nuestras en el Ejecutivo. El jefe de gobierno tampoco lo haría. Yo tampoco estaría dispuesto a avanzar en eso, porque bastante costó este tipo de cuestiones y que no se vaya a llegar a un poder sobre el otro. Y todo, te vuelvo a decir, desde un acuerdo, un convenio debe ser ratificado por la legislatura. Es un hecho complejo, se avanzó en un proceso, pero tiene que terminar hasta con la intervención de la legislatura. Claro, se corre el riesgo del veto de Macri. Por eso digo que es un proceso y se va a avanzar. Nosotros estamos dispuestos a avanzar en ese diálogo y poner lo que haga falta poner, señor, pero avanzar con responsabilidad. Voy a dar vuelta el reloj de arena porque se nos ha ido el tiempo. Yo les agradezco a ambos haber venido, Alejandro García por el PRO, Edgardo Form por Nuevo Encuentro. Gracias a los dos por haber venido. Nos parece sumamente interesante seguir debatiendo acerca de esto, un servicio que en la capital usamos todos. Vamos a hacer una pausa, ya venimos, no se vayan, hay más Banda 3.0 después del corte.